Muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a esta sesión. Como les decía, me encanta estar aquí. Yo soy Lorena Rocha, yo soy pedagoga. Ya entró Alfredo también. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues los que puedan poner la cámara te los voy a agradecer. Y listo. Entonces, yo soy de pedagogía. Para mí el tema de la capacitación, de la educación, me encanta y evidentemente pues el coaching también, ¿no? Por eso estamos hoy aquí. Y como les decía, hoy vamos a ver un tema que a mí en un inicio, digamos como que me costaba un poco de trabajo encontrarle la forma. Y antes de empezar y de entrar con el tema, quiero preguntarles en qué colores están. Vamos a ver este semáforo. Y quiero preguntarles, ¿vienen en rojo, en amarillo o en verde? Rojo es, estoy disperso, tengo mil cosas en la cabeza y estoy más allá afuera que aquí. Se vale. Amarillo es, estoy medio, medio, como que algo jala mi atención por allá, pero medio estoy aquí, amarillo. Y el verde es, estoy listo, totalmente en el momento, en el aquí y en el ahora y disponible para esta clase. Cuéntenme, ¿en qué color están? ¿Cómo está nuestro semáforo al iniciar esta sesión? Bueno, yo estoy ahorita, gracias a mi esposa, totalmente verde. Eso. Maravilloso y gracias a tu esposa. Luego nos cuentas qué hizo para poder estar en verde. ¿Quién más? Gaby, ¿tú cómo estás? Tengo mis sospechas. Ay, no te escuchamos, Gaby. No, te leo los labios, pero no te escucho. Hace ratito sí te escuchábamos bien. Tal vez está tapado el audio o los o los audífonos, ¿no? Sí, sí te vemos bien, pero no se escucha. Qué raro. Bueno, si quieres, ponnos o escríbenos o dime y yo te leo los labios. ¿En qué color estás, Gaby? En rojo. Gaby nos contaba que está en el hospital porque la hija de una amiga suya la van a operar. Entonces, evidentemente, trae muchas cosas en la cabeza y entiendo perfecto que ahorita está en rojo. Muy bien, gracias. José Luis, perdóname, ¿tú cómo estás? ¿Qué color? Yo estoy en verde. Verde, maravilloso. Muy bien, me encanta, muchas gracias. Alfredo, Silvia, Juanma, cuéntenme. Margarita, Yo estoy en Yo, rojo. Margarita en rojo, ok. Muy bien, gracias, Margarita. yo estoy Jet, en amarillo que estoy con mi hija, la voy a dejar y después vuelvo a verde. ok, amarillo. Muy bien, Alfredo, gracias. Yerko, Silvia, ¿en qué color estamos ahorita? Llegando del trabajo, después de un día bien largo, pero bien verde. Eso, muy bien, bien verde, me encanta. Ok. Y Silvia, si nos puedes contar y si no escribirnos en el chat, ¿cuál es el color en el que llegas, en el que estás en este momento antes de empezar esta sesión? A ver, ya veo aquí comentarios, perdónenme que no había visto. Ah, Yerko verde, José Luis verde, Juanma rojo. Ok, va, perfecto. Bueno, entonces, les voy a pedir que cierren los ojos. Si puedes, Gaby, ahí en el hospital también, cerrar tantito los ojos, cierren los ojos, pónganse en una posición cómoda, lo más cómoda posible, ahí donde estén, sentados con los pies sobre el piso, de preferencia, sin cruzar las piernas, sin cruzar los brazos, con la espalda derechita y vamos a respirar. Vamos a centrarnos en cómo entra el aire por nuestras fosas nasales y llena nuestros pulmones y cómo sale por la boca, lo expulsamos, inhalamos paz, tranquilidad, sentimos cómo entra el aire y exhalamos todas esas cosas que nos hacen ruido en este momento y que nos estorban para estar en el momento presente. Vamos a sentir cómo entra el aire, cómo nos llenamos de esa nueva energía, de esa luz y cómo salen todos esos distractores, salen esos pensamientos. Un par de veces más. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Última vez. Muy bien. Ahora vamos abriendo los ojos de nuevo. Y me encanta me cuenten cómo está el semáforo ahora.
¿Alguno cambió? Bueno, en mi caso, cuando te respondí la pregunta y hasta hacer ejercicio hasta que movía mis piernas, con esa costumbre de estar moviéndolas, agitándolas, pararon de hacer eso. Maravilloso, porque muchas gracias a que tal vez estaba en amarillo en vez de verde antes y ahorita ya estamos en verde. Me encanta. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Cómo está ahora este semáforo interno? ¿Cómo está nuestro estado mental? Gaby, ¿cambió en algo? Seguimos sin escucharte. Muy bien, es complejo estar completamente en verde y en amarillo está maravilloso. Muchas gracias. Bueno, de los demás, espero que haya cambiado, de los que estaban en amarillo o los que estaban en rojo. Marco, ¿pudiste hacer el ejercicio? Estás en silencio. No se deja. Ahí sí, Ahí. sí, estamos bien. Ajá. Sí, ¿Cambió? siempre que haces algún ejercicio de respiración vas a bajar un poco o a nivelar tu estado de ánimo justamente para prestar más atención. Me encanta. Buenísimo, Yerko. Muchas gracias por compartirnos. Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos listos para empezar. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es cómo relacionamos el coaching y el modo coach con las leyes de la vida. ¿Habían escuchado algo sobre las leyes de la vida? ¿Alguna que se les ocurra? ¿Cuál pudiera ser una ley de la vida? Suena medio raro. A ver, Jorge, cuéntanos. Bueno, yo siempre tengo en mente una enseñanza que me enseñó mi papá, es que la cantidad de la ley ley de la vida, la cantidad de vidas que impactas es cómo te comportas en la vida. Ok, Es algo. ok, qué bonito, me gusta, me gusta. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan ley de la vida? ¿Será que conocen alguna o no? Me imagino que no. Bueno, fíjense bien. Vamos a hablar sobre las leyes de la vida, vamos a ver sobre el modo coach como estilo de vida y si es posible vivir en modo coach. A ver si no me estoy yendo muy allá, ¿ok? Ya me dirán. Muy bien, ya llegó Joana también. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense bien, las leyes de la vida son leyes o son reglas que se ejecutan automáticamente, que aplican, las conozca o no, las entienda o no, y me gusten o no, y van a aplicar igualito para todos que estamos en este planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, estas leyes se ejecutan todo el tiempo, ¿va? Y están activas y están en movimiento. Y hay veces que nosotros no tenemos ni idea y luego no decimos, "Ah, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué esto no está...?" Claro, las leyes de la vida. Entonces, conocerlas nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona y cómo lo podemos hacer mejor. Ahora, fíjense bien. Déjenme admitir a todos. Muy bien. Entonces, ya que vimos esto, ¿de dónde vienen? Es como la ley de la vida es la gravedad, ¿no? Es una de las leyes que aplica igualito. Si yo dejo caer esta pluma, pues crea o no, conozca o no la ley de la gravedad, pues se cae, ¿no? Se cae y yo no puedo hacer nada al respecto, porque aplica igualito para todo. Entonces, aquí vamos a ver que hay 5 leyes. Una de las certificaciones que tengo es en aplicación mental, no les había dicho esto. La aplicación mental es cómo aprender a pensar correctamente. Y bajo esta norma, esta forma de verlo, tenemos 5 leyes de la vida que rigen nuestro día a día, sepamos o no, nos demos cuenta o no, nos guste o no. Una es la ley de causa y efecto, que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, que no me voy a meter demasiado en cada una porque si no, no vamos a acabar. Y hoy la que quiero que veamos es la ley de la individualidad, ¿ok? Es la segunda. La tercera es la ley de progresión, la ley de proporción y la ley de importunidad, que si tenemos chance más adelante, seré feliz de contarles cada una de estas leyes que a mí me encantan y me volaron la cabeza cuando las escuché por primera vez. Pero esta ley de la individualidad lo que nos dice
suena como muy lógico, ¿no? O sea, yo decía como, ay, esa ley que pues todos dominamos que la vida es individual, o sea, nadie, pero en el fondo es que nadie puede pensar ni sentir por otro. Entonces, fíjense bien. Y si tienen dudas, me dicen, ¿eh? Abren su micrófono o me levantan la manita y resolvemos. Pero esto dice que nadie puede pensar ni sentir por otro porque la vida es individual. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo piense y lo que yo sienta va a impactar mi propia experiencia. Si yo pienso algo y siento algo, ¿va a impactar la vida de Margarita? ¿O la de Yerko o la de Jorge? ¿O lo que ellos piensen va a impactar la mía? Pues no, de ninguna manera, porque la vida es individual, ¿cierto? Entonces, fíjense, por eso mismo, este punto me encanta, porque lo que piensen de mí, pues no me debería afectar. Realmente no me afecta si yo dejo que afecte. Si yo empiezo a pensar que eso que dicen de mí es cierto o no. ¿Me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, mi autoestima y mi bienestar solamente dependen de mí, ¿ok? Ahora, ¿por qué entonces vivimos pensando, si esta ley es como tan obvia, por qué vivimos queriendo que los hijos hagan o no hagan lo que nosotros queremos? Y piensen o no como nosotros queremos. O que se sientan de una manera o no. Cuando están tristes, no, no estés triste, ¿no? Como que de alguna manera estamos queriendo influir en cómo siente o cómo piensa la gente a nuestro alrededor. Queremos que los demás hagan las cosas que queremos o que no hagan lo que no queremos porque es que yo no lo haría, entonces ¿por qué él sí lo hace? O al revés, ¿por qué él no lo está haciendo si yo sí lo haría? ¿Me explico? Entonces, vivimos como con esta dualidad, ¿no? De sabemos que, pues sí, la vida, obvio, pues yo soy individuo, tú eres otro individuo y pues la vida es individual y es lógico. Pero al mismo tiempo queremos influir en que los demás piensen o hagan o hablen o sientan como nosotros queremos. Entonces, vamos a ver ahora, por otro lado, qué significa estar en modo coach. Y esta sí se la saben. Yo sé que las leyes de la vida no era su fuerte, pero el modo coach sí, ¿no? ¿Qué significa estar en modo coach? ¿Quién nos comparte? Hola Silvia, Hola Lore, sorry, no había podido contestar antes. no te Ahora sí, preocupes. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué muchas significa para gracias. ti estar en modo coach? Primero, con escucha activa, estar absolutamente, sacar de mi mente todos los prejuicios, toda mi forma de pensar, mi forma de ver la vida Ujú, y completamente pensando y escuchando en el otro. ujú. Me encanta, muchas gracias. Jorge, ¿querías complementar con algo? ¿Querías decir algo tú también? No, tú sabes que Silvia es mi mentora, yo iba a decir casi lo mismo. Así que, sí, 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 de hecho es eso. Comparto con ella todo lo que le va a decir. Padrísimo, además lo dijo muy bonito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, estar en modo coach nos han dicho, justo aquí en Catalizando, que es escuchar activamente, escuchar con conciencia plena, ¿no? Ese es el modo coach. Y entonces, antes de entrar a una sesión o a una reunión o a tener una conversación, ¿no? Es nosotros ponernos como en este modo coach. Y entonces es como apagar todo lo que está a mi alrededor, quitar distractores para, justamente, utilizando el mindfulness, como hicimos hace ratito, con respiración para poder entonces estar en el aquí, en el ahora y poner atención plena en el coaching, ¿cierto? Ese es el modo coach. ¿Vamos bien? Entonces, ahora quiero que lo vivamos, ¿va? Les voy a pedir a todos que pongan sus cámaras, por favor, todos los que les sea posible. Paulinho, Joana, Margarita, Yerko, Alfredo, pongan eso. Muchas gracias a los que ya la van poniendo. Pongan su cámara porque ahorita vamos a necesitar estar todos en la pantalla presentes, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en lo que prenden cámara les voy a explicar lo que vamos a hacer. Y esta dinámica, les digo, esta sesión quiero que sea mucho más práctica que teórica, porque aquí la teoría ya nos la sabemos y lo que quiero es justo ponerla en práctica, ¿va? Entonces, le voy a pedir a un voluntario que nos cuente 2 minutos sobre algo que le apasione o algo que le esté pasando como en este momento de vida, ¿no? En el trabajo, con la familia, con los amigos, en su casa, ¿no? Algo que nos quiera contar, que nos hable 2 minutos de eso. Y vamos a hacer 2 rondas, ¿ok? La misma persona nos va a contar 2 minutos y en esa primera ronda vamos a tener una escucha distraída, ¿ok? Así que, ay, me habló la esposa, estoy poniendo atención, ay, me llegó algún mensaje, ay, se me olvidó que al rato, y entonces tengo que hablar a mi papá, entonces me pongo el recordatorio, ¿no? Estoy distraída, estoy en otra cosa, o estoy pensando qué voy a contestarle. Esa es la escucha distraída, ¿va? Que todos la conocemos también muy bien.
Y luego vamos a hacer en la segunda ronda una escucha activa, ¿ok? Por eso es una escucha en capas. Vamos a probar una capa y luego la otra. Y quiero que sintamos lo que es, porque en teoría podemos saber, ¿no? Ah, pues esto sí me gusta, esto no me gusta, aquí me siento más cómodo, aquí no tanto, pero quiero que sintamos esta parte. Entonces, ¿quién dice yo que sea nuestro voluntario para esta dinámica de la escucha en capas? Yo. Venga, buenísimo. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a escuchar a Yerko. En esta primer... Hola, Alfredo, mucho gusto. Giovanna, muchas gracias por poner tu cámara. Muy bien. Perfecto. Entonces, el micrófono es todo tuyo, mi querido Yerko. Vamos a contar tiempo y cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Esta primera ronda es escucha distraída, ¿va? Era yo, disculpa. Ahí estás. Es que Sí. estaba un poco distraído. No, los No, distraídos. mira, yo les voy a contar un poquito. A mí me gusta mucho lo que yo hago. Eh, Uno creo que muchas veces no tiene esa oportunidad de trabajar en lo que le gusta, sino en lo que puede ser. Pero a veces, por circunstancias de la vida, llegas a un lugar donde se te dan todas las oportunidades de desarrollar y crear todo lo que tú sabes dentro de tu potencial. Eh, para mí es súper importante. Yo trabajo en el área del rubro minero, donde la verdad es que todo es diferente todos los días. Si bien el trabajo es uno solo, pero todos los días estás haciendo algo distinto, algo diferente, algo que va cambiando. Eh, Cambian las condiciones, cambian los momentos, cambia todo. O sea, y hay que tener una capacidad de adaptabilidad tremendamente importante. Muy bien, muchas gracias, Yerko. ¿Mm? Ok, cuéntanos cómo te sentiste. Siempre cuando uno conversa y ve que la otra persona no pone atención, genera cierto grado de incomodez. Eh, Porque obviamente es como, le estoy hablando al aire, le estoy hablando al cielo, pero no le estoy hablando a la persona que tengo enfrente. Ujú. O sea, en un efecto simple, yo lo hago, pero la persona que está delante mío no me está tomando atención. Por lo tanto, se genera un conflicto de, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo lo controlo? Que es algo que en algún momento no lo vas a poder controlar, porque sucede. Ajá. Y eso quiere decir que a lo mejor el interés por buscar herramientas de solución no es tan importante. ¿A qué te refieres con eso? Que en este caso, el coachee, si no te presta atención, quiere decir que no está involucrado en tantos problemas como para buscar una ayuda real o seria. Ok, ahí es un buen punto, porque ahí tú fuiste como el coachee y nosotros como el coach distraído, una escucha distraída, ¿no? Y ahorita ya lo mencionas al revés. Si el coachee no me pone atención, es distinto, ¿se fijan? Ahí es el caso contrario. Si el coach es el que no me está poniendo atención, entonces ahí, ¿qué nos toca hacer como coach? Llamar detener a lo mejor y preguntarle directamente qué busca o qué quieres, por qué estás aquí Ok, y empezar a hacer a lo mejor de alguna cierta forma estas preguntas poderosas ajá, y combinadas con a lo mejor algún tipo de respuestas más cerradas también. ujú, ujú, ok. Entonces, cuando tú eres el coach, tú tienes la herramienta para poder hablar con el coachee, cuestionar, preguntar, jalar su atención y entonces traerlo con herramientas, por ejemplo, de mindfulness al momento, ¿cierto? Al aquí y a la hora, al presente. Así. Pero cuando tú eres el coachee y a ti, tú eres el que está siendo no escuchado como coachee, pues te sientes incómodo, sientes que le estás hablando al aire, lo que nos decía ayer, ¿no? Es cómodo, es bonito, está padre, La verdad es que no. de ninguna manera. De ninguna manera porque no te sientes con la persona, ¿no? Es como cuando estás acompañado pero te sientes solo. Es como, aquí estoy hablando. ¿De qué sirve que yo esté morado, que vuelo frente a mi ventana? Y da lo mismo porque nadie está escuchando, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a hacerlo al revés. Ahora cuéntanos lo que nos quieras contar, si quieres lo mismo o puede ser otra cosa, y te vamos a poner atención activa y nos cuentas qué se siente, de si hay diferencia y cuál, ¿ok? Por supuesto.
Bueno, les voy a comentar un poquito de... Me gusta mucho leer, he estado leyendo bastante. El año pasado me propuse una meta de lectura, en la cual había pensado leer 34 libros, terminé leyendo 68. Muchos libros de autodesarrollo, autoayuda, crecimiento personal, que me gusta y me apasiona mucho ese tema, que creo que a la vez, al mezclarlo con el coaching, te da muy buenos resultados, tanto en lo personal como en tu día a día con las demás personas. Eh, te enseña, como dicen por ahí, a mirarte el ombligo y te empiezas a conocer mucho más todavía. Entonces son cosas que no todos prestan atención, o sea, hay una cantidad de libros en el mundo, pero no todos los leen. Solamente creo que los libros están hechos para los elegidos, como dicen por ahí. Y los elegidos elegimos qué queremos leer. Entonces, son cosas que en el diario, el día a día, también te sacan de una rutina que a lo mejor puede ser estresante, puede ser muy rutinaria, aburrida, y te sacan a hacer algo diferente. Creo que Buenísimo. es súper importante. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste esta vez? ¿Qué Escucha, hizo? Ok. totalmente escuchado. ¿Y qué hizo que te sintieras escuchado? La atención. Lo que pasa es que todo esto muchas veces es súper importante lo que vemos o lo que refleja la otra persona al momento de escuchar. Uno ve caras, gestos, formas, posturas, que te dicen muchas cosas. Cuando empiezas a leer a la persona que está al otro lado o al frente tuyo, te das cuenta cuando la persona realmente le interesa o no te está pescando. Ujú, Y cuando sí le interesa, claro, es mucho más llamativo porque puedes expandir mucho más tus temas y es mucho más fácil comunicarlo. ujú, ujú. Ok, me encanta, buenísimo. ¿Alguien quiere complementar con algo? Cuando te ven, porque hay quien no te ve a los ojos, pero puede ser que esté tomando notas, ¿no? O sea, no está viéndote hacia el frente en la cámara, pero está tomando notas. ¿Eso lo distingues? ¿Sí? También se ve. Y es Ujú, distinto a cuando estás tomando nota y estás tomando nota mirando para otros lados. ujú. Ahí cambia. Totalmente. Ok, entonces nos damos cuenta de la mirada, nos damos cuenta de la posición, ¿no? Qué tanto está corporalmente y gesticularmente escuchándonos. Cuando dices algo chistoso, si no hace mueca, es como, no me está escuchando. O sea, te vas dando cuenta y vas como combinando, porque nuestro cerebro eso hace. Está diseñado para eso, para captar todas estas señales. Entonces, consciente o inconscientemente, se siente. Ujú. Así es. Entonces, esa sensación, Joana, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Yo creo que yo recién escuchaba a Yerko y efectivamente, o sea, cuando uno, lo que pasa es que el ser coach, la pregunta que tú hacías hace un rato, ¿cuál es el modo coach? Se supone que lo tienes que hacer sin juicio, pero yo creo que lo que más debemos trabajar como coach es lo que proyectas. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me encantó, yo escuchaba ayer, me llamó la atención la cantidad de libros que lee, de verdad que me llamó mucho la atención. Pero, claro, pero a mí me llamó la atención, porque te imaginas que yo él me esté contando eso y yo esté así como súper asombrada. O sea, no, pues no puedes. Entonces, lo decía Silvia delante también. O sea, el modo coach es como no tiene juicio, pero tampoco lo puedes demostrar. Entonces, si él dice algo gracioso, uno no se puede poner a reír ahí porque era gracioso. Tienes que demostrar ese modo zen que uno tiene que tener al frente. Entonces, yo creo que por eso es muy importante la escucha activa, porque muchas veces lo que no dices es donde más información nosotros como coach podemos obtener, que tiene que ver también para los coaches, la postura, cómo hablan, cómo te miran, saber si lo que están diciendo es realmente así. Y para eso tienes que estar observando todo el rato. Entonces yo creo que eh, mi hija es abogada y hay algo que siempre dice, que cuando están en un juicio tienen que poner cara de nada. ¿Me entiendes? O sea que Claro. no pueden como darle pista en este caso al otro abogado de lo que está. Y yo creo que en el caso nuestro es exactamente lo mismo. Creo que muy buen ejercicio, Lore, me encantó, pero yo creo que también eso es algo que uno tiene que trabajar mucho y que Yerko trabaja en minería. Yo soy fan de la minería, entonces también sé la importancia que tiene para, por ejemplo, las personas que se dedican a la prevención de riesgo al momento de entregar una información
a la gente que está trabajando y cómo entregan el concepto. Y ahí yo creo que por eso que lo que decía ayer, o sea, a él le gusta lo que hace y a veces que lo he escuchado sé que ama su trabajo, pero también la importancia que tiene ser escuchado, que te entiendan, pero sobre todo que el mensaje llegue con la misma intensidad que, lo, que tú lo piensas. Eso quería Muchas decir. gracias, Joana. Y aquí tocaste un tema importante, porque yo no sé y lo pregunto, ¿será lo mismo el modo coach que esta cara de poker face de un abogado en juicio? Alfredo dice que no, cuéntame. Yo creo que no tampoco. A ver, Alfredo, cuéntanos, Es para que yo creo escuchar. que el modo coach es bien personalizado, o sea, cada uno lo tiene y por eso hay veces que los coaches llegan y empatizan con cierto coach o a veces me ha tocado que vienen de otro, porque no Ujú, se sintieron así como al frente de un robot, ¿ya? claro, Entonces porque hay, ellos y el modo coach yo puedo estar súper concentrado y a lo mejor hasta si tú te diste un chiste, hasta me puedo reír en un marco cierto de contexto, ¿no? Pero sí puedo tirar una sonrisa, mira, pero mi concentración siempre va a estar en la escucha activa. De hecho, esas cosas que dice o un chiste te puede arrojar mucha información, ¿ya? claro. De lenguaje corporal y todo eso, pero uno puede mantener su postura sin ser un robot ni nada. Yo soy súper natural para mi forma, o sea, Ujú, a veces... en ciertas partes, y bueno, yo igual sigo una estructura siempre, digamos, del modelo GEA, soy súper fanático de eso, y siempre trato de no desviarme de eso. Mientras vaya así, con mi estructura súper bien aquí, ya trabajaba mentalizada, no tengo ningún problema. ujú. Muchas gracias, Alfredo. Porque ahí entra también un poco la empatía, ¿cierto? Cuéntanos, Silvia. La conexión, Lore, yo creo que es súper importante conectar con el coachee. Em, bueno, la primera sesión normalmente es para generar la confianza, ¿no? Y Ujú, luego ir interactuando, porque, o sea, sí, comparto con Joana, pero no estar estático, ni estar como robot, ni generar tampoco ninguna reacción. Yo creo que uno tiene que conectar. Y la forma de conectar, sobre todo si estás en una sesión virtual a través de una pantalla, es también generar nuestras reacciones. exacto, exacto. Porque también se trata un poco de validar la emoción que te está contando, ¿no? O sea, es Ujú. como, no quiere decir que esté bien o esté mal, es simplemente un entiendo, entiendo que te sientas así. Normalmente así sucede, ¿no? Y entonces es como parte de hacerla sentir justo escuchada, que te interesa lo que está diciendo, que estás metida en lo que estás escuchando con ella, ¿no? O con él. Entonces creo que sí, es como ese equilibrio entre quitar el juicio, pero sí buscar esa conexión y esa empatía con la persona para que justo se sienta cómoda de seguir compartiéndote lo que le conflictúa, lo que le molesta, lo que le está costando trabajo. Yerko. Mira, yo concuerdo en cierto modo con Alfredo y con Silvia, y también concuerdo mucho con Joana, porque ¿qué pasa? Cuando ella habla de una abogada, estar en una audiencia es muy distinto a estar que en una sesión de coach. Por supuesto. Totalmente distinto, o sea, la postura, lo que tú dices, cómo te expresas, incluso el vocabulario tiene que ser súper fino. Ujú, Entonces, creo que en esas oportunidades, el modo coach, yo creo que cuesta como mucho sostenerlo, no es que sea imposible, pero estás en otra situación, estás en claro. otra situación donde vas a demostrar, tienes que hablar mucho. Ujú, Entonces, en ese cierto modo sí coincido con lo que dice Joana, que a lo mejor no los presentó de esa forma de las posturas. ujú, ¿Mm? Pero, por ejemplo, cuando hablamos con otras personas, podemos reír, en cierto modo, porque eso además genera la confianza. Cuando tú muestras esa empatía con la otra persona, cuando la estás escuchando, se genera esa parte de esa conexión que debe haber dentro del coach y el coachee. Entonces, ujú. por eso es que concuerdo mucho con ella. Y además, por ejemplo, yo llevo 27 años en mi ingeniería y ella como que la anduvo pegando un poco al palo, porque yo soy ingeniero civil en minas, pero me he dedicado en los últimos 10 años a trabajar en seguridad, donde el lenguaje, perdón, donde el lenguaje tiene que ser súper claro. Ujú, ujú. La instrucción debe ser como al pie de la letra. Me anduve ahogando un poco, perdón. Un poco de agua. Y, Ajá. ¿cómo se llama? Y es importante, Ujú, como todas las otras posturas, pero son casos distintos. Entonces, creo que hay momentos en que uno puede mantener una postura, como otras puede ser rígido, pero depende mucho del caso y la situación. ujú. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Pues esta Lore, fue una... Lore, ¿me das un
porque quiero aclarar algo. Yo cuando digo Claro. modo coach es porque, a ver, yo, por ejemplo, no sé, yo si veo a alguien que está frente a la pantalla muy serio, observándome, eh, no sé si le puedo haber caído mal, le puedo haber caído bien, o sea, ¿me entiendes? A eso me refería cuando yo digo esto de care póker. Es que tienes que tener una postura, la cual no solamente la utilizas cuando estás frente a una cámara, sino que sobre todo cuando tienes, cuando es presencial. Y cuando tú hablas de, cuando te toca estar con un coachee, ¿cierto? Que no te conoce, el cual tú quieres y necesitas que esa persona confíe en ti para que puedas lograr el objetivo final, Ujú, es fundamental, ¿cierto? Que la persona lo que te está contando, tú no puedes porque algo que es muy importante y que lo aprendí, me acuerdo que fue lo primero que aprendí cuando empecé en Catalizando, es el tema del juicio, pero muchas veces yo trabajo con un grado de vulneración bien alto. Y de repente cuando tú te toca enfrentarte a un tema al cual tú no manejas o que de repente así vas a escuchar algo que es complicado, porque lo ideal que fuera todo felicidad y que lo que estemos acá hagamos coach a gente que realmente, no sé, quiere bajar de peso, que está buscando un trabajo, pero la realidad no es esa. La realidad normalmente quien tienes al frente viene con una situación complicada y quiere que tú lo ayudes, pero no convirtiéndote en esa varita mágica que lo puede solucionar. Entonces, a eso me refería yo. No tiene que ver con la postura, tiene que ver lo que decía Yerko, tiene que ver cómo yo soy capaz de transmitir y de hacer esa escucha activa, pero que el coach lo entienda. ¿Ya? A eso me refería, porque obviamente, créeme que jamás sería abogada y tampoco, y si yo estoy en esto de coach y ya voy a cumplir, si no me equivoco, 4 años, o ya cumplí 4 años, es justamente por eso, porque creo ujú, que el ser coach tiene esa capacidad de que tienes que poner en el lugar del otro, saberlo escuchar y en el fondo convertirte en esa persona, en ese amigo, ese ujú. confidente que te puede ayudar a conseguir el objetivo. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Joana. Pues justo tu participación generó unas participaciones muy ricas al respecto, así que muchas gracias. Muy bien, ahora fíjense bien. Bueno, a partir de aquí, evidentemente, lo bonito es cómo quiero escuchar de aquí en adelante, ¿no? No solamente a mi coachee, sino en general en la vida, la gente con la que estoy, con la que convivo, con la que estoy conviviendo y estando, es cómo quiero escuchar, cómo quiero que me vean, cómo quiero generar este tipo de relaciones, ¿no? Y aquí, fíjense, si yo fuera su coachee y les dijera, les voy a pedir que anoten lo primero que les venga a la mente, ¿ok? Ahí donde están, donde tengan cómo anotar. Si yo les digo, siento que ya no puedo más con mi trabajo, llevo meses así y no sé qué hacer, ¿qué sería lo primero que me preguntarían? Así, lo primero que venga a su mente. ¿Quién nos dice? Yo te preguntaría, ¿qué haces? Ok, gracias. ¿Qué haces? ¿Quién más? ¿Qué significa que ya no puedas más? Ok, Yerko. ¿Por qué te sientes así? Ok, ahí, ajá, ok, ¿qué más? Ajá. Alfredo, ¿tú qué le preguntarías? Lo primero que te venga a la mente. ¿En qué hora más, en qué otra área más te sientes así? Ok, muy bien, muchas gracias por participar. Fíjense, aquí lo bonito y por lo que quise poner este ejercicio es que todos escuchamos una parte de lo que dijo, ¿no? Pudo haber alguien que pensara como, "Ah, lleva meses así, ¿cuánto tiempo?" O no sé, como enfocarse en esa parte del tiempo. Otro que se enfocara en el no sé qué hacer y le preguntara sobre eso. O varios fue como, ok, con el trabajo, pero ¿en qué otras áreas? O sientes que ya no puedes más, ¿qué significa que ya no puedes más? ¿No? Entonces, ¿cómo cuando nosotros estamos escuchando al coachee, tenemos muchos elementos enfrente? Entonces nos pone un abanico de cosas. Y ahí es nuestra labor también, justo con esta escucha activa, quitar nuestro juicio de, solo el trabajo, seguro en otras más. Y no porque esté mal, sino porque de repente nuestras preguntas nos van llevando hacia ciertas cosas que decimos, ¿hacia dónde quería ir? ¿Qué era lo que más le pesaba? El ya no puedo más, ¿qué significa ya no puedo más? O el llevo meses así, entonces ya estoy cansada. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Y por qué lleva tanto tiempo ahí? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no ha hecho algo al respecto? Entonces, ¿cómo con nuestras preguntas nosotros también podemos de repente ir como mostrando ciertos juicios o ciertas experiencias? Porque ese comentario nos puede llevar a nosotros a un, y yo también estuve ahí. ¿Y por qué no ha renunciado? ¿No? Así que hace ahí. Y entonces, con ese mismo mezclar experiencias, ¿no? De que eso que suena es un, yo ya lo viví, yo hice esto o debería hacer esto.
Y entonces, como nuestra mente nos empieza a jugar chueco, porque queremos unir y mezclar como yo resolví de esta manera y me funcionó, a ella le podría funcionar hacer lo mismo. Y entonces podemos caer justo o en mentoring o en guiar la pregunta hacia este lugar. Y entonces cuando nosotros estamos en modo coach, siendo realmente escucha activa, sin pensar sin traer otras historias, sin traer que sea mi vecino, que sea mi papá, que sea cuando hace un año, entonces es más fácil encontrar ese fondo que me está queriendo transmitir el coachee. ¿Me explico? Cómo la escucha activa nos ayuda a llegar a eso que para el coachee está haciendo conflicto. Porque ahí hay varias cosas. Y les pongo esta oración, ¿no? Porque es muy común que lleguen así, que lleguen con muchas cosas. Tal vez llegan como en rojo, con demasiado y no saben qué trabajar y empiezan a bombardear con abanico y es como encontrar y desmenuzar con esas preguntas que le vayamos haciendo. ¿Cuál es el punto más importante que está buscando resolver? Entonces, bueno, pues también cacharnos con esas preguntas que hacemos, cómo está haciendo nuestra escucha y si estamos guiando de alguna manera o no las preguntas y la conversación hacia algún punto específico, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la ley de la individualidad o la vida es individual que hablábamos al principio? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué es la ley de la individualidad? ¿Quién les cuenta a los que llegaron tarde? ¿Ya nadie se acuerda? ¿Qué dijimos que es la ley de la individualidad? Ah, es que Jorge ya no sé si está por aquí o no. La vida es, Que no podemos pensar por otra persona. ajá, la vida es individual. Gracias, José. La vida es individual y muchas veces nos cachamos queriendo que el otro piense o haga o sienta lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuántas veces no llega alguien como triste y como, no, pero no estés triste? Como, ¿por qué? ¿Por qué queremos decirle que no esté triste? Que viva esa tristeza, ¿está bien? Entonces, cada vez que nos cachemos en eso, es justo detenernos, decir, voy al modo coach. Ya estoy queriendo yo controlar y meter mi cuchara. Y es como, no, 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 la vida es individual. Entonces, a mí esto de la ley individual, la ley de la individualidad, me ayudó mucho e hice clic con el modo coach desde que lo escuché. Y cuando yo escuchaba ese modo coach, decía, ay, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo sueltas toda la experiencia que traes o todo lo que te ha pasado, lo que has escuchado o lo que ha funcionado? ¿Cómo sueltas eso? Y le dije, claro, con la ley de la individualidad, ¿no? Porque justo es cuando, fíjense, el modo coach es primero respiro y mindfulness, ¿no? Estoy en el momento presente y luego reviso mi energía personal y entonces me acomodo y estoy aquí y estoy enfrente de esta persona y suelto mis expectativas, ¿no? Es resumen el modo coach como lo vemos en Catalizando. Ahora, si le agregamos como este modo coach plus, ¿no? Con la ley de la individualidad, yo agregaría que uno, recuerdo que la vida es individual y que mi experiencia o la de nadie más es la suya. Dos, respeto su propio proceso porque evidentemente es distinto al mío, porque yo no sé lo que ha pasado a esta persona con respecto a ese tema y no sé dónde está parada, no sé qué le duele, no sé qué le gusta, no sé hacia dónde quiere ir. Y si yo no indago, no estoy respetando su proceso y estoy queriendo imponer el mío o el de cualquier otra persona que yo conozca. Y por último, el tercer paso sería guiar su proceso para que elija el mejor camino para esa persona en ese momento de su vida. Entonces, cuando yo recuerdo justo que la vida es individual, yo respeto que su proceso es distinto al mío, entonces ya no cabe meter mi experiencia o la de nadie más, porque yo ya sé que mi camino es el mío y yo lo voy, como dice la canción, que no sé si la escuchen por allá, la de caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y me parece muy buena porque justo es eso, se hace camino al andar y cada quien va diciendo aquí para arriba, aquí para abajo, aquí para un lado, para el otro, aquí subidita, bajadita, y cada quien encuentra ese caminito y va tomando sus propias decisiones. Entonces, nuestro papel no es iluminarles el camino, porque no hay un solo camino, porque cada quien hace su propio camino. Entonces, como guías, con las preguntas y con esta escucha activa, nosotros lo que hacemos es eso, encaminarlos a lo que ellos requieren en su propio proceso y a lo que les toca vivir con ese tema y esa situación. Entonces, no sé si aquí tengan alguien algo que compartir, que les hace sentido, no les hace sentido, les suma esta inclusión de la ley de la individualidad con el modo coach, como a mí me hizo sentido A o no. mí, Lore, me hace mucho sentido
mira, no había hecho la relación de la ley de la individualidad con una situación súper que yo creo que se da mucho. Alguien te cuenta una situación, contó una amiga hace poco, pucha, me encontré con tal persona y lo está pasando tan mal y le pasó esto, pura tragedia. Entonces ella le dijo, pero tranquila, mira, yo pasé por lo mismo y mira cómo estoy ahora. Entonces, chatas, es como que uno lo ve tan natural y te das cuenta después que al final no estás conectando con esa persona, no la estás entendiendo, le estás minimizando el proceso que ella está viviendo. Entonces, me hace mucho sentido con lo que tú dices ahora con la ley de la individualidad. O sea, totalmente. Queremos hacerle pensar que esto va a pasar tan rápido como me pasó a mí. Pero claro, somos muy distintos. Cada uno vive un proceso de una manera distinta. Ujú, ujú. Muchas gracias, Silvia. Y qué bonito, porque justo nos pasa en el día a día, ¿no? Y por Sí, eso mucho. mi pregunta siguiente es justo si podemos vivir en modo coach bajo esta perspectiva, ¿no? ¿Qué tanto influiría en nuestras relaciones si en estas conversaciones casuales, como nos dice Silvia con la amiga, ¿no? Que nos cuenta o que le contamos, si fuera sin ese juicio y si fuera como queriendo ayudar a la persona, guiarla hacia lo que cada quien necesita en este tema, ¿no? No, Diego, cuéntanos. lo que quería decir un poco era que cuando entramos en ese tema, por ejemplo, el modo coach, a veces es difícil llevarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces por una naturaleza propia de la persona, nos olvidamos que somos seres únicos, que pensamos de una forma, que nos movemos de una forma, que actuamos de una sola forma y no igual a los demás. Lo único que podemos transmitir a lo mejor son experiencias, pero no es la solución. No es decir, ¿sabes qué? Esto te va a arreglar la vida, porque yo lo hice así, porque lo hice acá. No, porque no a todos nos resulta lo mismo de la misma forma. Y eso es lo que hay que entender y ver que uno tiene que llevar a la persona a que entienda también que es ser único. ¿Mm? Que la persona, nosotros podemos hablar, tener esa empatía, pero no quitarle los problemas. Los problemas se los va a quitar sol, no se los va a quitar solo, se los va a quitar ella. Pero sí esta vez podemos darle ciertas herramientas que les van a servir y que a lo mejor las va a aplicar no solamente en eso, sino que en cosas positivas, en cosas que avancen, en cosas que la hagan crecer. Es una infinidad, el abanico es muy grande. Ujú, ujú. Y hace toda la diferencia. ¿Estás de acuerdo? Tú que hiciste el ejercicio de tú sentirte escuchado o no sentirte escuchado, cambia tu experiencia completamente. Es como así radical, 180 Llega a grados, ser una ¿no? parte tan poco frustrante, así que Claro, claro. Una que te construye y otra que no te construye, que al contrario te hace dudar de qué hago aquí, es importante, igual ni es importante lo que estoy diciendo, y ¿no? Entonces, justo es esa experiencia, es poder vivir partir de ahora hacerlo con más conciencia, ¿no? Cada vez que estemos, antes de una sesión, por supuesto, ¿no? Pero antes de cualquier conversación, de platicar con cualquier persona, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros amigos, con las personas con las que estemos, qué distinto sería si nos relacionamos desde ahí, desde el respeto hacia el propio proceso de cada persona, pensando y sabiendo que su proceso es distinto al mío, que su experiencia no tiene que ser igual a la mía, que lo que a mí me funcionó o lo que a otros les ha funcionado no tiene que ser lo mismo que le va a funcionar a esta persona también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado, sobre todo que les sirva y que lo puedan aplicar a partir de ahora en las conversaciones que tengan y a mejorar las relaciones que tengan. Entonces, maravilloso. si nos quieren contar con una palabra o dos, qué se llevan, cómo se van, en qué semáforo están, qué color, Seguimos porque también, verde. también Sí. son herramientas, ¿no? El semáforo, la meditación o la respiración, la ley de la individualidad. Entonces, cuéntanos, Jerko, ¿qué te llevas? ¿Cómo te va? No, la verdad es que me llevo todo. No dejo nada afuera. Voy desmenuzando una por una y cada una me aporta algo, algo que puedo aplicar. Yo trabajo con mucha gente, es lo que hablaba recién. Eh, no todas las cabezas son iguales. Por eso cuando hablaba, por ejemplo, que Johanna decía, la gente de seguridad tiene que dar la información súper clara, es así. Y tienes que darla clara, no porque no te vayan a escuchar, sino porque tienes que entender que la persona que está al frente tuyo o más allá de ti es totalmente distinta a ti, que Ujú. son personas únicas, que van a tener procesos únicos, que van a tener avances únicos. Lo que uno puede hacer es apoyarlo, avanzar, pero no puedes llegar más allá. Tienes que saber Ujú. también cuál es tu límite o cuál es tu lugar. Correcto. Muchas gracias, Jerko. Eso. Bueno, yo lo que me llevo son muchos insumos y el gran
el gran compromiso como para seguir actuando en modo coach. Porque yo creo que el modo coach es si lo miramos desde el punto de vista ético, creo que coach somos las 24 horas del día, no solo en un horario determinado o no solo cuando estamos en una sesión de coaching con algún consultante o algún coachee, sino que vamos a hacer las 24 horas del día. Entonces yo creo de que tenemos que tratar en la medida de lo posible, en mi caso particular, que me cuesta un tanto porque yo dirijo gente, entonces, como decía Yerko es algo difícil, pues por las diferentes personalidades con las que nos relacionamos a diario. Entonces yo me llevo ese insumo de tratar en la medida de lo posible de vivir siempre, mantener en forma automático el modo coach. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más nos quiere contar qué se lleva, cómo se va, Joana? Oye, Lore, muchas gracias. Yo siempre digo que la gracia de estas sesiones que tiene Catalizando es que uno siempre escucha algo nuevo. Yo que llevo hartos años, me parece que sirve igual. Hoy día hablaste del individualismo y yo, que me va a perdonar Juan Manuel, yo tengo todo anotado acá y de hecho revisé para ver si lo habíamos hablado en alguna oportunidad y por lo menos no lo tengo anotado. Así que lo que yo me llevo hoy día es lo importante, porque normalmente cuando uno ve el individualismo, a veces se ve mal. Ya recuerdo en una sesión haber hablado del ego, también lo hablamos con la Fátima, de la importancia del ego, ¿cierto? Entonces, pero el individualismo como tal creo que no. Entonces, por eso, muchas gracias. Me llevo eso porque me encantó, la verdad que. Y también el hecho que tengamos diferencias. Yo creo que da mucha lata. Yo hago hartas charlas por Zoom y tú sabes que yo, lo primero que digo, que yo no hablo si no prenden las cámaras. Si las cámaras están apagadas, no hablo. Y he estado 10 minutos quieta, charlas apagadas, y no hablo. ¿Por qué? Porque no sé si me están prestando atención. Entonces es triste hablar con una pared. Pero también cuando uno pregunta y nadie te responde, también es triste. Por lo menos para mí me pasa cuando yo hago charlas. Entonces me encanta cuando se debate. Creo que es la forma de crecer, de aprender, porque en lo que son las sesiones de coach uno nunca termina de aprender. Yo creo que voy a estar en catalizando, no sé hasta cuándo, pero el otro día lo dije en un video que grabé, que a veces me cuestiono y yo digo, oye, ¿sigo ahí? Pero creo que es por eso, porque así como hoy día tú hablaste de algo que yo no había escuchado, creo que es importante seguir aprendiendo y todo esto te enriquece. Así que gracias también a mis compañeros. Me encanta compartir con todos porque, insisto, es como ese bálsamo para ese día tan complicado que a veces nos toca. Así que muchas gracias, querida Lore. Y Gracias. a todos. Gracias, Joana. Y fíjate que aquí nada más quiero como poner dos líneas. Uno es en la individualidad y la otra es el individualismo, ¿no? El individualismo es lo que vemos como algo negativo porque es pensar para uno mismo, ¿no? Lo quiero para mí y es solo para mí y los demás no me importan. Ese es el individualismo y por eso tiene como esa connotación Negativa. negativa. Exacto. Y la individualidad es un hecho. Somos individuos distintos, separados, únicos, ¿no? Y esa es la distinción, ¿no? Por eso hoy hablábamos justo de individualidad y no individualismo, pero me encanta y qué bueno que haya sido un tema nuevo porque justo creo que todos como seres únicos tenemos una combinación distinta, ¿no? Yo lo uno con algo más que estudié, que me certifiqué en aplicación mental, que es un modo de la forma de pensar correctamente y eso me llevó como a tener este insight y podérselos compartir. Entonces yo creo que aunque se haya hablado muchas veces del modo coach, hay formas distintas de hablarlo y cosas complementarias con las que unirlo y sumarlo, ¿no? Entonces me encanta que les haya gustado y que haya sumado. Muchas gracias, Joana. Silvia. Me encantó, me llevo, qué bueno que aclaraste esto porque estaba pensando lo mismo. Y me llevo eso, porque la palabra como tal, esto de la ley de la individualidad no lo había escuchado, así que me lo llevo y lo conecto con, por ejemplo, esa misma situación que te comentaba, que ahora entiendo, o sea, cómo tratarlo y me voy obviamente con, yo creo que cada una de estas sesiones te entregan aún más conciencia de seguir trabajando en este modo coach o en nuestras relaciones del día a día. Ujú. Así que gracias, estuvo muy entretenida, Lore. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Alfredo, cuéntanos. Muchas gracias por la sesión y no conocía esta ley de la individualidad, o sea, igual, a lo mejor no con el nombre, digamos, con el apellido, pero sí de conocimiento. Solamente conocía, digamos, las leyes universales que uno lee en el Kybalión y Ujú. Mejisto, entonces algo similar parece. Y esto de verdad, en modo de práctica,
el modo coach, ¿cierto? Tiene mucha coherencia. Bueno, yo el modo coach lo practicaba mucho en las ventas. Tenía una empresa que armaba carritos de raster, food truck, y donde los clientes van con un sueño a cumplir y tú les vas a cumplir ese sueño. Entonces ese es el modo. Entonces ahí yo practicaba mucho eso y terminaba siendo casi, realmente te consideran como amigo porque te cuentan cosas y te pasa allá porque tiene una escucha tan activa que a veces ni sus mismos familiares lo escuchan y a veces hay mucha conexión por eso. Pero hay que marcar también los límites. Claro. Entonces, súper bueno, pero muchas gracias por Muy la bien, sesión. muchas gracias, Alfredo. ¿Alguien más nos quiere compartir antes de cerrar la sesión? Que creo que ya me pasé unos minutitos. Siempre me pasan estas sesiones. Valió la pena. Sí, yo digo, valió el tiempo, porque Sí, vale la pena. tienes razón. Valió el tiempo. Mis amigas y mi mamá también siempre me dicen, como, valió la pena. Ay, no, no, no hubo pena, valió el esfuerzo, Sí, es que valió el tiempo. acá en Chile tenemos ese dicho, valió la pena. Ajá, acá también se dice mucho, en México también, pero justo yo trato de hacer ese cambio, ¿no? Porque, ¿cuál pena? Toda la Valió la razón. pena lo decimos como de costumbre, ¿no? Porque sale Sí, automático. sí, Pero, ¿de dónde? ¿Cuál pena? ¿Por qué? No, no, valió el sí, tiempo, valió el esfuerzo, valió el dinero, valió la inversión, valió, pero toda ¿cuál la pena? razón. Sí, sí, Valió toda la hora en realidad. Valió valió. toda la hora. Exacto. Ahora tenemos la individualidad y que la pena, Silvia. Aprendimos. ¿Ves, Lore? Exacto, muy bien. Sí, Qué bonito, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar, por conectarse, por participar, poner su cámara, porque enriquecieron muchísimo la sesión. Y pues eso siempre, junto con las cámaras puestas, como dice Joana, es muy bonito para quien está llevando la sesión. Así que gracias, gracias. Y pues aplicar esto a partir de ya. ¿Va?